Bien, bos días. Vamos un pouco apretados de tempo e agradecemos pois cumprir un poquinho o horario. Vou a presentar o seguinte ponente, que, inda que xa o anterior Santiago falou del como un gran especialista todo en temas de voluntariado, decir que Enrique Arnanz Villalta, que é un especialista, a súa formación académica é licenciado en Socioloxía pola Universidade Complutense, licenciado en Filosofía pola Universidade de Salamanca e diplomado en Dereito pola Universidade Nacional de Educación a Distancia. Como así xa se dixo, especialista todo en temas de redes sociales. Desenvolve a súa labor tanto en América Latina como en Europa. Ten unha grande serie de publicacións. Simplemente, como exemplo, vou a nombrar algunhas delas. Cultura e prisión, publicada no ano 89, Intervención educativa no medio penitenciario, do ano 1992, o voluntariado na acción social, tamén do ano 92, un manual do educador do ano 95, a pobreza no mundo, do ano 96, Psicoloxía xurídica do ano 99, que é e que non é el voluntariado social do ano 2000, entre as moitas que xa ten. Pois nada máis deixarvos con el, que vai a explicar a súa intervención. Bueno, pues muchas gracias a Carmela por esta presentación tan cariñosa y agradecer sinceramente, y no lo digo en plan de tonto protocolo ni en plan de por quedar bien, agradecer sinceramente a Chus, a Rubén y a la Xunta que me hayan invitado a pasar este día con vosotras y con vosotros, y agradecer sinceramente a la Xunta que se haya decidido elaborar este segundo plan general de voluntariado, este segundo plan gallego de voluntariado. Yo creo que es una apuesta política muy importante. ¿Por qué? No sé la visión que vosotros tendréis sobre cómo va el mundo. Mi visión, personalmente, que por motivos de trabajo tengo que viajar mucho, fundamentalmente por América Latina, Europa y a veces por Asia, es una visión bastante negativa. No es que tenga una visión catastrofista, no es que piense que ya no nos queda más que el desastre, pero la experiencia de coger el avión de Iberia en Managua a las 6 de la tarde y aterrizar 8 horas después en Barajas, en la famosa T4, la nueva terminal, te obliga a someter tu cabeza, tu corazón y tus manos a una especie de tensión esquizoide, una especie de doble personalidad. No sabes muy bien quién eres. Si eres esa persona que hace 8 horas intentabas quitarte con delicadeza a decenas de niños que antes de entrar en la sala de embarque te están pidiendo en el aeropuerto de Managua algo para comer, o eres esa persona también que nada más llegar entras en un edificio impresionante y te está esperando gente que te quiere con un coche con aire acondicionado y que cuando llegas a tu casa porque te quieren te ofrecen lo mejor de la comida porque has faltado unos cuantos días. No sabes hasta qué punto puedes tener un cierto equilibrio emocional en un mundo en el que 2/3 partes se preocupan por no engordar, mientras una tercera parte, perdón, 2/3 partes se preocupan por no morir de hambre, mientras una tercera parte nos preocupamos por no engordar. Entonces yo creo que en un momento así, el que haya una administración pública que incluso con las directrices siempre muy respetables que nos han dado, que haya una administración pública que se decida hacer un plan, digamos, de voluntariado, me parece que es un reto político importante. ¿Por qué? Porque yo creo que lo más importante no es el voluntariado. Mirad, el voluntariado es un tema menor. Lo verdaderamente importante es ser ciudadano o ciudadana. Aquí en Santiago debe haber 120, 130.000 habitantes. No sé si hay 120 o 130.000 ciudadanos y ciudadanas. En Madrid, capital, somos 3.400.000 habitantes. No sé si somos 3.400.000 ciudadanos y ciudadanas. Hace poco tiempo me preguntaban en un debate en la televisión cuál era para mí el problema número 1 de la democracia en España, y yo les respondía que para mí, respetando el sentimiento de otros, el problema número 1 de la democracia en España es la ausencia de cultura de participación. Hay un porcentaje altísimo de hombres y mujeres españoles cuyo horizonte de vida y de sentido es mi marido, mi mujer, mi hijo, mi casa, mi coche, mi segunda vivienda, mis fondos de inversión, mi club deportivo, mi.
y no conjugan el nosotros, vosotros y ellos. Es verdad que somos ahora mismo la 11ª potencia económica mundial. Es verdad que hay un hiperprotagonismo del poder político, del poder legislativo, del poder judicial, del poder mediático, del poder económico. Es verdad que si vais por América Latina, la presencia inversora de España es deslumbrante. Ahora mismo es la 2ª potencia inversora en América Latina y la 6ª en el mundo, la 8ª en el mundo. Es verdad que en el último número de la revista The Economist, utilizando 31 indicadores distintos, dicen que España es el 2º país del mundo donde mejor se vive. Es verdad que somos el 4º país del mundo consumidor de productores adelgazantes y el 4º país del mundo consumidor de champú para perros. Todo esto es cierto, pero también es cierto, y me lo decían en Bruselas, que ahora mismo es el país de la Unión Europea, sin contar los 10 últimos países que entraron el año pasado, es el país de la Unión Europea donde existe menos participación pública, menos participación cívica. Quiere decir que hay un porcentaje altísimo de gente que ni siquiera es ciudadano o ciudadana desde el punto de vista del desarrollo comunitario, no desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista formal. Quiero decir, y cuando hablo de ciudadano y ciudadana no me estoy refiriendo a ser voluntario, me estoy refiriendo a cosas tan básicas como, si yo soy padre, ir al APA del colegio de mi hijo porque me preocupa el proyecto educativo de mi hijo. Si hablo de participación ciudadana me refiero a que si yo vivo en una comunidad de propietarios y hay una reunión, porque tenemos que cambiar las verticales, yo asista a la reunión de la comunidad de propietarios para que mi voto también de alguna manera influya. O que si tengo un perrito y salgo a pasear todas las mañanas con él, lleve una bolsita de plástico para que si mi perro hace caca pueda recoger y que no moleste esa caca a los demás, que no la pisen y que no ensucie la ciudad. Que luego además estoy en Cáritas y trabajo por los niños enfermos que vienen desde África, les operan y yo me quedo por la noche en el hospital, pues miel sobre hojuelas. Que luego además resulta que trabajo en la prisión de Teiseiro en un programa de preparación a la libertad con los presos como voluntario de Cruz Roja, pues estupendo. Que luego además estoy acompañando a enfermos terminales de SIDA y quiero que la última experiencia, el último rostro que vean antes de morir sea un rostro amable y cariñoso, maravilloso. No estoy hablando de voluntariado. Estoy hablando de ser ciudadanos. Entonces, lo verdaderamente importante es ser ciudadano. El voluntariado es un tema menor. Entonces, las orientaciones que nosotros hemos recibido, y estoy absolutamente de acuerdo con ellas, por parte de la Secretaría Xeral de Bienestar y por parte de Rubén, es que el segundo plan galego de voluntariado sea fundamentalmente un plan que eleve el nivel de participación cívica y ciudadana de Galicia. Entonces, en ese sentido, me parece que este es un reto muy interesante y me parece que vamos a hincarle el diente a este tema. Esta exposición, que va a acabar a las 12:30, perdón, a la 1:30, para que podamos tener una hora de trabajo de grupos, porque si no, fijaros que somos 500 personas, si solo tuviéramos media hora, en lo que nos trasladamos, ya se nos come el tiempo, para luego empezar a comer a las 2:30. Pues bien, esta exposición, que va a durar 3/4 de hora más, que va a terminar a la 1:30, va a tener 2 partes. Voy a ir muy deprisa, pero voy a intentar que sea muy clarito. Una primera parte, lo tenéis todo ahí en un esquema, Una primera parte que es un poco sobre lo que sería el contexto ideológico y político de este plan gallego de voluntariado. Es una parte breve pero conceptual y es una parte sencilla de entender. Y una segunda parte más descriptiva en la que voy a exponeros un poco lo que va a ser la organización, el funcionamiento, las fases y la metodología de este segundo plan gallego de voluntariado. Por lo tanto, la primera parte es un poquito pues como el marco de referencia del cuadro, aunque ya la fenomenal exposición que Santi nos ha hecho antes nos sitúa muy bien en el contexto, y la segunda parte va a ser un poco cómo va a ser el esqueleto del plan gallego de voluntariado. Solo está diseñado el esqueleto. Luego, poco a poco, tendremos que irlo poniendo la carne, pero tenemos más o menos diseñado un poquito el esqueleto. Deciros también, antes de empezar, que esta estructura y este proceso metodológico de trabajo, que yo os voy a exponer de una forma muy sencilla, no está ni mucho menos terminado, sino que está absolutamente abierto a las propuestas y sugerencias que todos vosotros y vosotras queráis hacer durante el día de hoy, en los grupos de trabajo, metiéndoos en la página web de la Dirección General de Solidaridad, donde ya está preparada
para ir explicando poco a poco qué pasos se van dando en el proceso de elaboración del plan y para que metáis ahí todas las propuestas. En diferentes grupos temáticos que se van a crear durante estos meses, ahora os lo contaré, en algunos encuentros provinciales que vamos a tener también en estos meses, que ya os contaré, y también en algún otro encuentro plenario que vamos a tener posiblemente a final del proceso de elaboración para contrastar lo que poco a poco vayamos elaborando. Es un proceso que quiere claramente contar con el apoyo, con la reflexión, con la creatividad y con el contraste de todas las entidades de acción voluntaria que quieran participar en todo esto. Lo que pasa es que sí es cierto que tiene que haber unos bueyes que tiren de la carreta, y los bueyes que tiran de la carreta, pues de alguna manera vamos a ser un pequeño grupito de personas que vamos a estar trabajando como equipo de trabajo en la elaboración técnica de este plan. Bueno, rápidamente. Estamos al inicio de un camino. Estamos en el punto de partida de un proceso que sabemos dónde empieza, pero que no sabemos dónde acaba y sobre todo cómo va a acabar. Pero hay algo de lo que tenemos una absoluta certeza, y os lo quiero decir con toda sinceridad porque ya lo hemos hablado, todo esto que os voy a comentar ya está muy consensuado con Santi, que es un poco como el padre, el coordinador de todo este equipo, y está también muy consensuado con Chus, con la secretaria general, y con Rubén, con el director general. Hay tres razones muy claras por las que creemos que no se debe hacer un plan de voluntariado. Primero, no lo hacemos porque esté de moda ahora hacer planes estratégicos, auditorías técnicas en el tercer sector, con el objetivo sano y sanísimo de mejorar la cultura de la eficacia de la gestión de la acción voluntaria. Antes nos decía Santiago al final de su charla que una de las graves asignaturas pendientes en el ámbito de la acción voluntaria en Galicia, y yo os digo, no solo en Galicia, en el resto del Estado, es la falta de metodología. Mirad, lo que diferencia a un profesional de un voluntario no es que al profesional, como le pagan, tiene la obligación de trabajar metodológicamente bien. Y el voluntario, como no le pagan, puede permitirse el lujo de ser metodológicamente cutre. Eso no es legítimo. Es una frivolidad. Es una frivolidad cómo trabajan entidades de acción voluntaria. Yo conozco entidades de acción voluntaria que no programan. Mejor dicho, solo programan porque el ayuntamiento les pide un programa para subvencionarles. Pero ese programa que elaboran para pedir una subvención, luego no lo ejecutan. Conozco cantidad de asociaciones de acción voluntaria que no trabajan en equipo, que hay más jefesius que indios dentro de su propia asociación. Conozco cantidad de asociaciones de acción voluntaria que, trabajando en el mismo campo, en el campo de la infancia, en el campo de las discapacidades, en el campo de la cooperación, no existe entre ellos la más mínima coordinación informativa, de tal manera que hay una especie, digamos, como de guerra de guerrillas, a ver quién puede más, a ver quién pone encima de la mesa más su imagen de marca. Conozco cantidad de asociaciones de acción voluntaria que no evalúan, nunca evalúan. O en el caso de evaluar, reducen su evaluación a una pura memoria estadística. Como si el que a una reunión asistan 40, el 40 en sí mismo fuera un elemento cualitativamente importante. 40 ahora puede estar bien, pero cuando estábamos en la época de la clandestinidad con Franco, 40 éramos una masa incontrolada. ¿Qué significa 40? Bueno, entonces, un elemento muy importante, no hacemos el plan galego de voluntariado porque esté de moda hacer planes estratégicos, aunque sí creo que es una absoluta necesidad mejorar la metodología y la gestión, de tal manera que para mí la gran pregunta de la acción voluntaria de España ahora no es tanto definir su identidad, cuanto mejorar su metodología. No es tanto la pregunta por qué es el voluntariado, sino la pregunta por cómo trabaja el voluntariado. No hacemos tampoco este plan de voluntariado para no descolgarnos en la carrera autonómica de todas las autonomías que han elaborado o están elaborando ahora planes autonómicos de voluntariado. Que yo sepa, excepto 2 autonomías, todas las autonomías tienen planes de voluntariado. Y os puedo asegurar que hay alguna autonomía, yo he participado en 4, pero os puedo asegurar que hay alguna autonomía que han hecho el plan de voluntariado como si un pequeño grupo se metiera en la cueva de Atapuerca. Ahí en Burgos un grupo de técnicos lo hacen, lo elaboran, lo diseñan, lo preparan, lo publicitan durante 2 días, salen las primeras páginas de los diarios locales, se monta un happening, se monta un espectáculo para decir tenemos el plan de voluntariado, pero no lo conoce ni Dios.
no lo conoce ni Dios. Se ha utilizado la elaboración del plan de voluntariado como una estrategia de poder para aparentar que nos preocupa la participación cívica cuando nos importa dos bledos la participación cívica. Bueno, pues no es esa la razón por la que se hace el plan de voluntariado en Galicia. Y desde luego no lo hacemos porque sea algo políticamente correcto y que merece la pena o que está conforme con las reglas del bien aparecer. No se hace por esto el plan galego de voluntariado. ¿Por qué se hace este plan? Por 4 razones muy importantes y las digo muy rápidas. Primero, porque existe el compromiso político de este gobierno delante de su ciudadanía de que en esta legislatura iba a hacer el segundo plan de voluntariado. Pues si lo han prometido, que lo cumplan. Segundo, porque respetando la heterogeneidad y la libertad de organización y de funcionamiento de cada una de las 700 más o menos asociaciones que están registradas en el registro de entidades de acción voluntaria de la Dirección General de Solidaridad de la Xunta, el gobierno de la Xunta quiere dinamizar este tejido y quiere dinamizar las redes de acción voluntaria gallegas, señalando de alguna manera para quien quiera, si alguien no quiere aplicar este plan de voluntariado, pues que no lo aplique. Pero el gobierno de alguna manera se va a señalar unas líneas de acción y se va a señalar un camino por el que caminar. No solo él con las entidades de acción voluntaria. Entonces, un segundo motivo es señalar de alguna manera al escenario o a las entidades de acción voluntaria un horizonte de sentido y unas líneas de acción. En tercer lugar, este plan gallego de voluntariado se hace porque se quiere trabajar, sobre todo, y os lo he dicho antes, el tema de la participación cívica. Por eso se quiere que este plan de voluntariado sea, sobre todo, un plan de desarrollo y cualificación de la participación cívica, de la tolerancia cívica, de la educación cívica, de la capacidad de vivir políticamente con los demás en una comunidad democrática, participando en la gestión de los asuntos públicos y aceptando la diferencia entre nosotros como un valor, aceptando la diferencia como un valor. Hasta que no entendamos esto, no estamos dando pasos. Y quiero decir esto con mucha claridad. Mirad, hay mucha gente que está trabajando en el ámbito de la acción voluntaria, pero no todos los voluntariados son ciudadanos y mucho menos todos los voluntariados son democráticos. Hay voluntariados que no son ni demócratas en su organización y funcionamiento, ni democráticos en su objetivo. Y desde luego hay voluntariados que, aunque sean muchos trabajando, dudo que estén aumentando lo que significa la ciudadanía. Está creciendo el número de voluntarios, pero no sé si está creciendo la calidad y la cantidad de la ciudadanía participativa. Eso no lo sé. Pues bien, entonces, el reto verdaderamente democrático de este plan de voluntariado es conseguir que ¿cuántos millones de personas hay en Galicia? ¿Cuántos sois? ¿4, 5? ¿Cuántos sois? 3, 4. Supongamos que sois 3. Bueno, pues es conseguir que los 3 millones de gallegos y gallegas, poquito a poquito, pues seamos cada vez más ciudadanos y ciudadanas y dejemos un poco al lado esa condición de simplemente habitantes de la que hablábamos antes. Una de las cosas que más me llaman la atención siempre cuando uno vuelve de América Latina y cuando uno vuelve de Asia, sobre todo del sur de Asia, estamos trabajando en el estado de Kerala, en la India, es como esta gente pobre, sobre todo las mujeres, os voy a contar ahora una anécdota, es como esta gente pobre, sobre todo las mujeres, se han organizado. Hace unos días cenaba con el mayor Zaragoza, que fue director general de la UNESCO y que somos muy amigos. No sé qué nos pasaba esa noche, hace poquitos días, que estábamos los dos con una fuerte depresión. Él había venido de Asia, yo había venido de América Latina y estábamos los dos tristes porque no veíamos salida a esto. Y la verdad es que se nos notaba, y normalmente somos personas bastante vitalistas, se nos notaba un tanto hundidos. Y cenando, pues al final ya de la cena le digo, Federico, ¿cuáles serían para nosotros las razones de esperanza en este mundo? Y nos quedamos así los dos callados y empezamos a decir razones de esperanza. Solo me voy a referir a una que es muy importante. Hay una razón de esperanza en la que los dos estábamos de acuerdo, cada vez más de acuerdo, y es el papel protagonista de la mujer en el mundo. El papel protagonista y activo de la mujer en el mundo. La incorporación de la mujer al desarrollo comunitario, la incorporación de la mujer a la construcción de su comunidad, la inteligencia emocional
con la que miles y miles de mujeres pobres se han organizado, no solo para sobrevivir, sino para potenciarse, para crecer ellas, sus hijos y su comunidad. Pues bien, yo creo que, cierro el paréntesis, creo que un elemento muy importante en la naturaleza y en la identidad de este Plan Gallego de Voluntariado es que si conseguimos que haya más voluntarios dentro de 4 años, pero no conseguimos que crezca la calidad y la cantidad de ciudadanía gallega, pues estamos haciendo una operación de estética en un muerto. Vale, le hemos dejado bello, pero al fin y al cabo está muerto. Y el cuarto objetivo importante, o la cuarta razón importante por la que se hace este Plan Gallego de Voluntariado, es como continuación del primer plan, que fue un buen plan. Santiago ha explicado por qué no llegó, alguna de las razones, el tema del prestigio y lo que eso supuso, por qué no llegó a aplicarse del todo, pero es un plan del que se pueden extraer muchísimas líneas interesantes, estratégicas y muchas medidas. Entonces, de alguna manera hay una especie de liaison, hay una especie de continuidad, no hay una ruptura, ni mucho menos. Y yo os lo digo sin ningún tipo, digamos, de escoramiento político hacia un lado u otro en este momento, me parece que fue un buen plan y que hay muchos elementos muy importantes que se pueden redimensionar, readaptar y retomar de ese plan. Y en esa línea vamos a trabajar. Desde el punto de vista técnico, un plan estratégico del voluntariado, cualquier plan, tampoco el nuestro, no debe ser un documento solo de puros presupuestos ideológicos, no debe ser un documento de eruditos. Tampoco debe ser, ni mucho menos, una carta a los Reyes Magos, una especie, digamos, de plan ideal donde se señalen metas inalcanzables y utopías del pasado mañana. No tiene sentido. Y esto os lo digo porque conozco algún plan, no voy a decir cuál, lógicamente, pero conozco algún plan autonómico de voluntariado que es una carta a los Reyes Magos. Es metafísicamente imposible aplicarlo, porque no hay ninguna adecuación entre los objetivos que se propone y los recursos que cuenta. Y además porque ese plan de voluntariado se hizo sin contar para nada con las bases y se hizo sin partir para nada de un diagnóstico serio de la realidad voluntaria de esa comunidad. Pues bien, no va a ser este plan eso. Tampoco puede ser un plan elaborado de forma directiva, de forma orgánica, sin ningún proceso de participación. Fijaros que perfectamente la Secretaría General de Bienestar podía haber llamado a alguna de las 6 o 7 grandes consultoras españolas que están hartas de hacer planes estratégicos a grandes multinacionales para decir, hágame usted un plan de voluntariado en 4 meses. Yo le pago, usted me lo hace. Posiblemente incluso hasta técnicamente puede ser que el programa que presentaran en el despacho de Chus al cabo de 4 meses fuera interesante, no lo niego. Pero es muy importante para medir la naturaleza de una cosa ver cómo se va haciendo esa cosa. Es muy importante y de alguna manera ya se define un poco la naturaleza de este plan por el proceso metodológico que se va a seguir para elaborar este plan. Entonces, se ha querido que sea un proceso, no un plan que llueva del cielo, sino que nazca de la tierra. Y nacer de la tierra significa que de alguna manera va a favorecer hasta donde se pueda la participación y la presencia de las redes de acción voluntaria en la elaboración de este proyecto. Por lo tanto, no va a ser un plan elaborado de forma directiva como si fuera una especie de decreto ley. Nuestro plan general de voluntariado creemos que debe tener técnicamente estas 6 características, muy rápidas, estas 6 características. Si tuviéramos más tiempo me detendría un poquito más, pero no tenemos más tiempo. Primero, debe ser un programa de acción a largo plazo. Sabéis que va a ser, en principio, desde el año 2006 al año 2010. Esta legislatura acaba antes del año 2010. Pero nosotros creemos que sería una enanez reducir el tiempo de aplicación de este plan al tiempo de la legislatura, sobre todo por razones fundamentales. Primero, porque los objetivos estratégicos que se propone este plan no se van a cumplir en una legislatura matemáticamente. Teniendo en cuenta además que nos quedan 3 años de legislatura, ya llevamos 8 o 9 meses, ya hemos cumplido casi un año. Y segundo, porque los objetivos estratégicos que se propone este plan y los medios que de alguna manera se van a articular para esto son procesos educativos largos, lentos, correosos y complejos que no se consiguen en un espacio de tiempo corto. Por lo tanto, este plan de voluntariado nace con la idea de que sea un plan de acción a largo plazo. Segundo, debe ser, porque si no, no vale para nada,
un programa vinculante para todo el equipo político de este Gobierno y para los equipos técnicos de la Administración, como garantía de viabilidad y de eficacia. Y esto os lo digo con conocimiento de causa. ¿Por qué han fracasado algunos de los planes estratégicos de voluntariado que he conocido en algunas autonomías del Reino de España? ¿Sabéis por qué? Porque después de hacer el plan estratégico de voluntariado, la Administración ha dicho que lo haga la Dirección General de Servicios Sociales, que lo haga la Dirección General de Voluntariado. No, 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 no. En este plan gallego de voluntariado va a estar implicado, no sé si existirá, el área de industria, el área de comercio, el área de cultura, el área de educación. Por lo tanto, es un plan regional que no sé si va a ser aprobado y debatido en el Parlamento o en un Consejo de Gobierno. Me da lo mismo, pero su contenido implica la corresponsabilidad de diferentes administraciones en este proceso. Por lo tanto, tiene que ser un plan políticamente vinculante que necesita el consenso social y político de las administraciones que componen la administración de la Xunta y además también de las entidades. Tiene que haber claramente un antes y un después en la administración respecto de este plan. Es un plan de voluntariado no para la Dirección General de Solidaridad, sino que es un plan de voluntariado de la Xunta y, por lo tanto, tiene que haber una implicación de toda la Xunta. Como no se consiga esto, estamos arando el mar, y el mar no se puede arar. Y por lo que yo he visto, ha habido varios planes estratégicos de voluntariado en algunas autonomías de España que han fracasado porque no ha habido un compromiso real por parte de otras administraciones y han dicho, estas son cosas de voluntariado. Abro un paréntesis, con una confianza enorme y con un enorme respeto hacia la estructura orgánica y política que tiene la Xunta. A mí me ha resultado extraño ver que el voluntariado está metido en la Dirección General de Juventud, como si se pensara que esto de ser solidario es cosa más bien de gente joven y que parece que ese es un poco como su asentamiento más natural. Me ha resultado extraño. Cierro el paréntesis. En cualquiera de los casos, sí me parece que la elaboración de un plan estratégico de voluntariado por parte de una administración exige que la entidad que de alguna manera coordine, vehiculice y dinamice ese plan, en este caso me figuro que será la Dirección General de Solidaridad y de Juventud, tenga una fuerza política, tenga los recursos suficientes y tenga los medios suficientes para llevarlo y desarrollarlo. En tercer lugar, tiene que ser un plan que defina claramente dos cosas: los logros u objetivos que la Administración regional quiere conseguir en estos años y, en segundo lugar, el modelo de organización y de funcionamiento que se va a articular para conseguir esos logros. En cuarto lugar, desde el punto de vista técnico, este plan tiene que materializarse y se va a materializar en diferentes líneas o planes específicos de acción, que luego os lo voy a concretar. Pero, sin duda ninguna, este plan de voluntariado, pues a lo mejor tiene que contemplar el desarrollo de un programa regional de dinamización y potenciación de la acción voluntaria, o, por ejemplo, el desarrollo de un plan de formación del voluntariado, o, por ejemplo, tiene que definir cómo deben ser las relaciones entre el voluntariado y las administraciones públicas, o, por ejemplo, un tema muy emergente, el desarrollo de las relaciones entre el voluntariado y la empresa. Abro un pequeño paréntesis. A lo mejor aquí en Galicia todavía no es muy fuerte, pero, por ejemplo, en Madrid es muy fuerte. Están llamando en cientos de entidades de acción voluntaria, en las puertas de estas entidades, empresas. Empresas que mueven un capital muy fuerte. ¿Por qué? Primero, porque hay algunas que quieren tener un cierto sentido de responsabilidad social corporativa, pero otras porque han descubierto que hoy la solidaridad es una imagen de marca. No hay ninguna empresa grande que no tenga de alguna manera un programa de acción solidaria. No conoceréis un banco que no tenga una fundación. Hace poco tiempo, Botín nos invitaba a 220 personas a una cena impresionante en el Hotel Palace de Madrid, para que escucháramos con la cena una conferencia cuyo título era «Mi banco es el más solidario». Escuchar a Botín hablar de que mi banco es el más solidario es como poner un gol 45 a San Francisco de Asís. Pero hay una cosa que es cierto, y es que unos por convicción y otros por estrategia
el mercado ha descubierto que hoy la solidaridad o lo social es un valor en alza. Posiblemente dentro de poco tiempo van a descubrir lo ético, pero hoy se ha descubierto lo social como un valor en alza. Bueno, entonces es muy importante que de alguna manera en nuestro plan de voluntariado, de alguna manera definamos las coordenadas de la relación entre el voluntariado y la empresa, etcétera, etcétera. Así que, como cuarto punto, este plan tiene que materializarse en diferentes líneas o planes específicos de acción. Como quinto punto, tiene que ser un plan que parta, y lo ha hecho Santi muy bien, como suele hacer siempre las cosas, que parta de un análisis serio del momento actual del voluntariado aquí en Galicia. No es lo mismo el desarrollo del voluntariado, por ejemplo, en el País Vasco o en Navarra que el de aquí en Galicia. Pero por muchas razones históricas y culturales, e incluso por muchas razones de ecosistema, la propia realidad, digamos, de Galicia, dispersa todavía en un mundo rural pues bastante extenso, pues hace que sea muy distinta las relaciones humanas, las redes sociales, de lo que podemos ser en Madrid, donde solo en la corona metropolitana, entre Madrid y las ciudades alrededor, somos 5 millones. Somos 5 millones, de los cuales tenemos 1.200.000 personas de personas inmigrantes que están teniendo un protagonismo político, social, cultural y educativo y gastronómico importantísimo. Pues entonces, cada realidad social tiene su diagnóstico de la acción voluntaria y, por lo tanto, quinta característica, este plan de acción voluntaria tiene que partir del análisis y del diagnóstico de lo que es la realidad del voluntariado gallego hoy. Y sexto y último, este plan de voluntariado va a hacer un gran esfuerzo por, llamar así, decimos, graduar la utopía. Sobre todo nos vamos a plantear esta pregunta: ¿cuáles son los retos de futuro del voluntariado gallego? Y después de intentar responder un poquito entre todos a cuáles son esos grandes retos de futuro, pues vamos a intentar un poco aplicarlo en el plan de voluntariado y establecer acciones a corto, medio y largo plazo para que de alguna manera esos retos los vayamos consiguiendo poquito a poquito. Primero, constitución del equipo técnico de elaboración del plan. Segundo, creo que ya se ha hecho una carta del vicepresidente de la Xunta a todas las entidades de acción voluntaria registradas en el registro de la Dirección General, anunciando la elaboración de este plan y los objetivos que persigue y un poco el proceso de trabajo. De tal manera que se dio con esa carta el pistoletazo de salida. Otro elemento importante en esta primera fase, la actualización y la información permanente en la página web de la Dirección General de los pasos que poco a poco se vayan dando en la elaboración de este plan. Y la página web como una gran mesa redonda abierta para que quien quiera entre, proponga, discuta, debata, contraste y pueda ofrecer un poco su propia opinión. Y otra idea dentro de esta primera fase de resolución de cuestiones previas, como propuesta, seguramente se invitará a las 64 asociaciones y concellos de las 4 provincias que han participado hace unos meses en la elaboración un poco del diagnóstico del voluntariado en Galicia, se invitará de una forma especial para tener con ellos también en algunos momentos de la elaboración del plan pues diferentes espacios de contraste y de debate. Necesitamos espejos en los que mirarnos. Necesitamos entonces esos espejos en los que mirarse, van a ser diferentes actividades, pero un elemento importante son estas entidades y estos concellos que participaron de una forma especialmente activa en la elaboración del diagnóstico. Así que una primera fase que sería la resolución de estas cuestiones previas. Otra segunda fase, fase de lanzamiento. Bueno, esa fase de lanzamiento ya estamos. Uno de los elementos importantes de la fase de lanzamiento es esta jornada, que se llama Congreso de Voluntariado, que es, como decía el vicepresidente esta mañana, un poco pues como el pistoletazo de salida. Es un poco la presentación a la comunidad, a las redes, a las instituciones de acción voluntaria, la presentación de este plan y de este programa. Iniciar también en esta fase de lanzamiento algunas campañas de prensa, pero discretas. Ya están saliendo de una forma intermitente diferentes noticias. Yo llegué ayer por la tarde y me han comentado que ya estos días ha habido un cierto tratamiento informativo incluso de esta jornada de congreso. Ya se ha tratado este tema. Y también intentar conseguir que se organice en algunas de las televisiones de aquí de Galicia más relevantes y en algunos de los medios de comunicación más relevantes algunos debates monográficos sobre el momento actual del voluntariado gallego, para de alguna manera crear un poco más sensibilidad y conciencia. Eso sería una segunda fase, fase de lanzamiento. Fase tercera,
La fase tercera, que ya se está en ello también, es un poco fase de elaboración del diagnóstico del voluntariado gallego hoy. Elaborar el diagnóstico del voluntariado es poner el escáner y hacer una especie de escáner al voluntariado gallego hoy. Entonces, este diagnóstico se está elaborando partiendo de 3 ejes. Primero, lo está haciendo Santi, lo está haciendo estupendamente bien. El diagnóstico ese que nos ha enseñado esta mañana sobre el voluntariado gallego en el año 2005. Está haciendo un análisis de contenido para ver qué cosas ahora, a mediados del año 2006, todavía son vigentes y qué cosas han variado o no. Por lo tanto, uno de los ejes para la elaboración de este diagnóstico es ese estudio del año 2005. Segundo, se van a tener durante estos meses reuniones con algunos grupos, algunas reuniones con grupos de expertos para profundizar sobre todo en 2 cosas, en lo que son los voluntariados emergentes aquí en Galicia y, en segundo lugar, en lo que serían un poco los retos de futuro del voluntariado. Se van a tener diferentes reuniones con algunos expertos, Y, en tercer lugar, se van a añadir, digamos, a esta documentación pues indicadores cualitativamente importantes que salieron en esa primera fase, que ya se ha tenido hace unos meses, de elaboración del diagnóstico con estos 64 asociaciones y entidades. Bueno, entonces hay otra fase, otro pasito, es la elaboración del diagnóstico que luego va a aparecer en el Plan Galego de Voluntariado. Cuarta fase, la más muy importante, esta fase también, es fase de debate y de contraste con las entidades y con las redes gallegas de voluntariado. Bueno, entonces, para esta cuarta fase, primero, se van a organizar diferentes grupos temáticos. Cada miembro del equipo técnico se va a especializar en un área. Supongamos, por ejemplo, que hay alguien que va a coordinar el tema del voluntariado medioambiental, que alguien va a coordinar el área del voluntariado y dependencia. Bueno, pues esa persona que coordina el área de voluntariado medioambiental o voluntariado y dependencia va a organizar diferentes grupos temáticos para ver qué es, cómo funciona ese voluntariado, qué apuestas de futuro tiene, cuáles son un poco sus luces, cuáles son sus sombras, cuáles son sus retos de futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se van a organizar diferentes grupos temáticos sobre los diferentes grandes ejes que va a tener el plan. Se va a organizar también una jornada como esta, posiblemente me figuro que en septiembre o en octubre, una jornada de contraste y de debate abierto para exponeros a los que estáis hoy asistiendo aquí qué pasos se han dado, qué resultados se van obteniendo y en qué momento se está, para que de alguna manera participéis también en otro momento cuando ya esté el pan, digamos, más cocido, el pan, digamos, un poco más hecho. Y se van a organizar también posiblemente 4 encuentros provinciales, uno en cada provincia, para debatir estas 3 cuestiones que van a ser transversales a todo el plan de voluntariado. El tema de la coordinación y del trabajo en red, el tema de la formación y de la capacitación y el tema de la mejora en la metodología y en la gestión. Entonces, se van a organizar 4 encuentros en cada uno de la provincia. 4 encuentros. Después de esa cuarta fase, vendrá una quinta fase, que es la elaboración del borrador. El equipo técnico hará un borrador, después de todo ese trabajo, sobre cada una de sus áreas. Y después de esa quinta fase, vendrá una sexta fase, que es ese borrador, contrastarlo con las diferentes administraciones de la Xunta que tienen implicación en este plan. Con educación, con medio ambiente, con industria, con las administraciones, puesto que si ellos se van a implicar, es lógico que de alguna manera participen en el debate y en la elaboración de esto. Y como séptima y última fase sería la elaboración del texto técnico definitivo. La elaboración del texto técnico definitivo. Digo del texto técnico definitivo porque luego ese texto me figuro que lo asumirá la vicepresidencia o la presidencia y ellos harán una última lectura, pues para de alguna manera, no hay que olvidar que es un plan de la administración, y por lo tanto, pues de alguna manera la última palabra, pues me figuro que tendrá pues el equipo de asesores de la vicepresidencia o el equipo de asesores de la propia presidencia. Pero la séptima etapa será la elaboración técnica de ese plan. Nos quedan 10 minutos. ¿Cuál es la estructura que va a tener este plan? La estructura que va a tener este plan es la siguiente.
suponeros que tenemos ya el libro del Plan Galego de Voluntariado. En principio, todo esto es una propuesta todavía a ver, pero en principio, ese librito, ese libro, lo primero tendrá unas presentaciones institucionales, lógicas. Luego tendrá un segundo punto que es muy importante, que lo vamos a llamar posiblemente Carta de Identidad del Voluntariado Gallego, algo así como los principios básicos del voluntariado gallego, algo así como el marco contextualizador, Carta de Identidad del Voluntariado Gallego, lo que son los principios fundamentales por los que se rige o queremos que se rija durante estos años la acción voluntaria. En tercer lugar va a haber el diagnóstico del voluntariado gallego hoy, situación del voluntariado gallego. En cuarto lugar va a haber un pequeño apartado sobre el marco jurídico del voluntariado en Galicia, la referencia al marco legal. No hay que olvidar que es un texto de la Administración y la lógica de la Administración es la lógica de la legalidad y por lo tanto es importante incluir eso. Y en quinto lugar, y este es el aspecto más importante, vendrá ya la descripción de cada una de las áreas. ¿Cuáles son las áreas que a nuestro juicio deben aparecer en este Plan Gallego de Voluntariado? Os las enumero no por orden de importancia, sino por orden conforme las hemos ido elaborando. Tiene que haber un capítulo importante sobre voluntariado y administraciones públicas. ¿Qué es? ¿Cuál es el papel de las administraciones municipales y cuál es el papel de la administración autonómica en la formación, coordinación, dinamización y sostenibilidad del voluntariado? Por lo tanto, un capítulo va a ser sobre voluntariado y administraciones públicas. Otro capítulo muy importante va a ser sobre el tema del voluntariado y mundo educativo. ¿Cuál es el papel, cuál está siendo el papel, por ejemplo, de las universidades, que aquí en Galicia tienen un papel muy interesante en cuanto al tema, digamos, del voluntariado? ¿Cuál es el papel también de las enseñanzas medias? Sobre todo teniendo en cuenta que dentro de muy poquito tiempo se va a empezar a aplicar la LOE, la nueva Ley Orgánica de Educación, y que se ha incluido en esta ley una cosa que se llama la educación para la ciudadanía como una asignatura transversal. Quiere decir que igual que vamos a educar a nuestros hijos en que aprendan la ley conmutativa de las matemáticas y cómo está compuesto desde el punto de vista químico el agua, tienen que aprender de alguna manera a ser ciudadanos y va a haber unos talleres y va a haber unos trabajos sobre eso. Pues bien, indudablemente la educación para la ciudadanía es el marco contextualizador del voluntariado. Bueno, pues cómo se trabaja desde enseñanzas medias también el tema del voluntariado. Y también en el marco del voluntariado y mundo educativo todo el tema de la enseñanza no formal. ¿Cuántas asociaciones de vecinos en nuestros barrios, en nuestras ciudades, están dando, por ejemplo, clases de educación de adultos y lo están haciendo voluntarios? ¿Cuántos están dando clases de música y lo están haciendo voluntarios? ¿Cuántas están haciendo clases de repostería, de corte y confección, taller de cuentacuentos? Y todo eso es educación no formal y lo están haciendo voluntarios. Pues bien, entonces, este segundo tema muy importante sería voluntariado y mundo educativo. Otro tercer tema muy importante, que no lo hay en ningún otro plan de voluntariado del resto del Estado. Voluntariado y globalización. ¿Qué significa esto? Hay que regular un poco el tema de la cooperación internacional. Cada vez hay más entidades en Galicia de acción voluntaria que trabajan el tema de la cooperación internacional, pero también hay que dar cabida a aquellos grupos de acción voluntaria de hermanos nuestros gallegos que están trabajando, yo he conocido algunos interesantísimos en Uruguay y en Argentina, que están trabajando el tema de la acción voluntaria allí en América Latina o en Europa. Entonces hay que trabajar esto y lo hemos llamado el epígrafe voluntariado y globalización, incluyendo cooperación internacional, incluyendo programas específicos de animación y dinamización del voluntariado gallego en otros continentes. Va a haber otro epígrafe importante que es voluntariado medioambiental. La riqueza ecológica y medioambiental que tiene esta comunidad es envidiable. Entonces, aunque no es todavía un voluntariado muy fuerte, pero va a haber un capítulo sobre voluntariado medioambiental. Va a haber otro capítulo sobre voluntariado y medios de comunicación. Habrá que trabajar a ver, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento informativo que se hace del voluntariado en los medios de comunicación? Pues muchas veces se hace en plan de happening, en plan de divertimento. Si de alguna manera el voluntariado tiene que crear sus propios, digamos, instrumentos, digamos, de publicitación, etcétera, etcétera. Va a haber otro capítulo muy importante sobre voluntariado e inclusión, y ahí se va a trabajar todo el tema del voluntariado de infancia, y todo el tema también de las formas de exclusión relacionadas con la diversidad
todo el tema, por ejemplo, de voluntariado y multiculturalidad, voluntariado e inmigración, voluntariado, por ejemplo, y prisión. Va habiendo cada vez más, poquito a poquito, voluntariados emergentes aquí en Galicia y va a ser otro capítulo, voluntariado e inclusión. Otro capítulo muy importante va a ser el de voluntariado y dependencia. Y ahí va a entrar este voluntariado fuerte que tiene relación con las personas mayores y también este voluntariado muy importante que tiene relación aquí en Galicia con las discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales. Entonces va a ser otro capítulo importante, voluntariado y dependencia. Va a haber otro capítulo, me parece que ya es el octavo, o así, el séptimo o el octavo, de voluntariado y trabajo en red. Una de las graves asignaturas pendientes del voluntariado en Galicia y en el resto del Estado es la enorme descoordinación que tenemos. Me vais a permitir que os cuente en medio minuto una anécdota curiosa, muy personal, pero no me importa contarla aquí. Nosotros somos 8 hermanos. Yo soy el segundo y mi hermano el mayor es un cargo altísimo en una entidad muy importante bancaria europea. Ha sido hasta hace muy poco tiempo asesor del presidente del Banco Europeo allí en Berlín y ya ha vuelto aquí a Madrid. Es un hombre muy poco expresivo, es un hombre poco sentimental, es un hombre bastante austero, por decirlo de manera delicada, en la expresión de sus sentimientos. Y hace unos días pues le invitamos a cenar a casa. Marisa y yo, mi mujer y yo, le invitamos a cenar a casa. Si mi hermano es así, mi cuñada es todavía más seca. O sea que os podéis figurar que son el dúo dinámico. Vienen a cenar a casa y nada más abrir la puerta de casa, Javier, mi hermano Javier, el mayor, pues me da un abrazo. ¡Hola, Enrique! Y yo me quedé pues un poco flipado, ¿no? Me dio un abrazo fuerte y lo mismo a Marisa y bueno, pues nos sentamos a cenar y estamos, me acuerdo que nos pusimos Javier y yo en un lado de la mesa y Marisa y Charo en el otro lado de la mesa. Y Javier, que es, insisto, bastante soso, todo el rato charlando conmigo. Acércate un poquito, Carmela. Suponeros que... Entonces, cuando tú estás comiendo, entonces todo el rato tocándome la mano, porque tú esto... Y todo el rato estaba tocón, estaba emotivo, estaba tocón. Y yo, bueno, este le ha pasado algo. Y en un momento que Marisa y Charo se levantaron y nos quedamos los dos solos, le digo, Javier, ¿qué te pasa? Y me dice, lo has notado, ¿verdad? Digo, hombre, esto lo ven, vamos, ¿no? Y me dijo esta frase que se me ha quedado grabado en mi disco duro mental y... Me dijo esta frase, estoy muy contento porque hoy los 8 bancos más importantes de Europa hemos terminado en París, él acaba de llegar de París, viene a cenar a casa desde París, pues como nosotros podemos ir a Puente de Deume a ver a una prima, igual. Hemos terminado en París un ciclo de reuniones para repartirnos los territorios de influencia y nos hemos coordinado. De tal manera que vamos a respetar el programa y el plan estratégico de cada banco, pero hemos establecido de alguna manera unas líneas en las que a partir de ese momento nos vamos a coordinar, informar, debatir un poco tú dónde te vas a meter, yo de dónde me voy a meter, y en última instancia me dijo pues para ganar, para seguir ganando lo más posible en el menor tiempo. Bueno, vinieron Charo y Marisa y seguimos hablando, no sé de qué, posiblemente de los niños, pues ese tema que hablas cuando no sabes de qué hablar, ¿no? Pues de los niños. Bueno, se fueron cariñosos, se fueron 2 besos y cuando se van, nada más irse, cuando noto que baja el ascensor y que ya no nos pueden escuchar, se lo cuento a Marisa. Y Marisa, que es una mujer absolutamente encantadora y que es de Médicos Sin Fronteras, se queda, me mira y me dice, fíjate Enrique, qué curioso, que el mercado cuyo objetivo es ganar lo más posible en el menor tiempo, se coordinan entre ellos para no perder influencias. Y nosotros, que queremos hacer el mundo más amoroso, estamos en una especie de lucha de guerrillas o de guerra de guerrillas y ya acababa de volver hacía muy poquito tiempo de Nicaragua y me había contado unas experiencias de descoordinación interesante entre su asociación Médicos Sin Fronteras y otras entidades que también trabajan en el ámbito de la salud. Bueno, cierro el paréntesis. Creo que el tema de la coordinación y del trabajo en red es una asignatura pendiente y va a ser otro también de los capítulos importantes. Otro capítulo importante va a ser el de voluntariado, formación y capacitación y va a haber otro capítulo, y ya termino, va a haber otro capítulo muy importante que se llama voluntariados emergentes en el ámbito gallego. ¿Qué voluntariados van a entrar ahí? Por ejemplo, el tema de voluntariado y empresa. Hay que trabajar el tema de voluntariado y empresa. Fijaros, en el Plan Regional de Madrid, el capítulo de voluntariado y empresa es todo un capítulo específico largo,
porque son muchísimas las empresas que quieren entrar en este campo. Bueno, aquí quizá la demanda no es tan grande, pero en ese marco de voluntariados emergentes se va a trabajar el tema de voluntariado y empresa, se va a trabajar el tema de voluntariado cívico o voluntariado por tu ciudad, que de alguna manera tiene relación con algo que decía esta mañana Santiago, que es el tema de voluntariados emergentes. Hay, por ejemplo, en Barcelona, hay un catálogo de 35.000 barceloneses y barcelonesas que se han ofrecido al ayuntamiento para cuando me necesiten. Yo quiero mi ciudad y para cuando me necesiten. Que hay una situación de emergencia, que ojalá no lo haya, y además ya lo tienen todo organizado, pues se echa mano de esa gente. Que me lo invento, no sé. Que hay una nueva Olimpiada en Madrid, en Barcelona, pues venga, podemos echar mano de esos 35.000. Que se va a volver otra vez a casar el príncipe Felipe y la Leticia y hay que salir con la bandera, pues 35.000 con la bandera. De alguna manera están un poco, no se van a volver a casar. Bueno. Entonces, bueno, voluntariado cívico, voluntariado por tu ciudad, voluntariado y situaciones especiales. Dentro de voluntariados emergentes va a entrar también posiblemente un nuevo voluntariado que seguramente que aquí en Galicia nos han dicho que va a tener cada vez más fuerza, que es el tema del voluntariado deportivo. El deporte como espacio de educación de valores cívicos, sobre todo en el ámbito de la infancia y de la juventud. Bueno, el capítulo de voluntariados emergentes va a ser un capítulo muy importante. Esos van a ser, de alguna manera, los 9 o 10, no recuerdo cuántos he dicho, los 9 o 10 epígrafes que de alguna manera van a señalar las líneas de acción o los ejes de pensamiento en el Plan Gallego de Voluntariado. Todo esto es una propuesta. Todo esto es una propuesta que debe ser debatida, consensuada, contrastada, y puede ser que en ese sentido, y hay otro, disculpad, dentro de voluntariados emergentes va a entrar también otro capítulo, otro subcapítulo que es voluntariado y mundo del mar. Antes había un apostolado del mar que ha trabajado muy bien con hijos de pescadores, ha trabajado muy bien con las esposas. Bueno, pues entonces redimensionar ese voluntariado y mundo rural, sobre todo y ámbito rural. Bueno, os decía que estos son de alguna manera las grandes líneas de acción que hemos pensado hasta ahora, pero que todo esto hay un poco que contrastarlo con vosotros y lo vamos a empezar a contrastar ya a partir de los grupos de trabajo y en los sucesivos encuentros que antes hemos enumerado que vamos a tener durante estos meses. Termino diciéndose el calendario. ¿Cuál sería un poco el calendario del Plan Galego de Voluntariado? A ver, en principio tendría como 3 fases. De ahora a mediados de junio, fundamentalmente hay que constituir ese equipo técnico que va a ser un poco el motor que va a elaborar técnicamente este plan. Fundamentalmente disponemos de un mes, una cosa así, para constituir ese equipo técnico. Segunda fase, desde mediados de junio hasta mediados de septiembre aproximadamente, hay que elaborar este equipo técnico, siguiendo estas fases que hemos estado diciendo, hay que elaborar una especie de documento base que describa y defina las líneas estratégicas fundamentales de acción de este plan para presentarlo al Gobierno. ¿Por qué? Porque como no lo presentemos a finales de septiembre, no entra para los presupuestos del año que viene. Y es muy importante que ya en los presupuestos del año que viene haya dotaciones presupuestarias para el desarrollo del Plan Galego de Voluntariado. Aunque no nos da tiempo materialmente, desde ahora a mediados de septiembre o finales de septiembre, para terminar todo el plan. Pero sí para presentar las líneas ejes, las líneas fundamentales, si queréis, el esqueleto fundamental de este plan de trabajo. Y desde mediados o finales de septiembre hasta final de año, hasta diciembre, entonces es la tercera fase en la que se trabajaría la elaboración de las medidas operativas en las que se van a materializar estas líneas estratégicas, estas líneas de acción. Así que, en principio, si todo va bien, y ojalá todo vaya bien, pues gracias a la colaboración de todos, desde ahora hasta finales de diciembre estaremos trabajando en este proyecto interesante y apasionante que va a suponer un paso adelante en la vertebración, digamos, de la acción voluntaria gallega y en la cualificación de la ciudadanía gallega, que es el segundo Plan Gallego de Voluntariado. Muchas gracias por vuestro interés y atención.